en la Contacorriente Films, nuestra política de subtitulado es siempre subtitulamos todas las películas, o sea, estrenamos en su versión doblada al castellano y después subtitulada al castellano. Y además intentamos también hacer subtitulado a lenguas minoritarias como el catalán, el euskera y el gallego. Y allí ya depende un poquito más de qué tipo de película es o qué tipo de subvención o ayuda recibimos para subtitularla. Cuando la película es en inglés, su lengua original, sí que normalmente intentamos que también tenga subtítulos en catalán porque entendemos que parte del público que va a ver estas películas ya entiende el inglés. Entonces, que el idioma sea, que el subtitulado sea catalán o castellano, influye menos. Por ejemplo, en los cines Verdi, pues hay mucho público que es eso, que entiende el inglés, o que son turistas, o gente que vive en Barcelona, pero que entiende el inglés. Entonces, les importa menos el subtitulado y entendemos que eso, que puedan seguir la película y el subtitulado es un complemento, ¿no? Pero sí que sobre todo también para películas infantiles, sí que como Valerina, por ejemplo, o El malvado zorro feroz, sí que optamos para un doblaje en catalán, pero también subtitulado en catalán. Cuando no es catalán, para gallego o euskera es más complicado. Depende muchas veces de si nos lo piden o no. En el caso del euskera sí que películas como Mustang o Kon-Tiki tuvieron sus subtitulados en euskera. En el caso de gallego hemos trabajado menos veces, creo que han sido una o dos veces, pero sí que diríamos que en catalán o el subtitulado y doblaje en catalán es el que más usamos. Sí, sí, porque, a ver, está claro que todavía al público le cuesta, como el público de cine le cuesta optar por la versión en catalán, doblada en catalán, o la versión subtitulada en catalán, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Y entonces, seguramente los distribuidores, si no hubiese esta ayuda, optarían en hacerlo todo en castellano. Quizá en las infantiles no, porque sí que es verdad que programas del Club Super 3 o los programas infantiles de las diferentes teles autonómicas están ayudando a que el público infantil pues esté acostumbrado a ver Bola de Drac o Bola de Dragón o Doraemon en catalán o en euskera, pero sí que para películas para un público más adolescente o adulto, pues quizás sin eso, si el público tiene que escoger, a veces escoge la versión en castellano, porque quizás es la versión que está más acostumbrado, o quizás van a un grupo de amigos y no todos entienden el catalán, entonces optan por la castellana, ¿no? Por lo tanto, sí que la subvención es importante porque, bueno, te puede ayudar un poco a compensar este dinero o esta gente que no iría a ver la película, ¿no? Normalmente nosotros diríamos que películas, no películas de art house, no esas películas que estrenamos con 5 o 6 copias, que entonces esas películas a veces solo se estrenan en versión original subtitulada y van a Renoirs o Verdis o este tipo de cines, pero películas de 50 o 100 copias pues acaban teniendo un 10% más o menos de copias en versión original. Pues la película de 50 copias, pues quizás tendrá eso, 10 copias o 9 copias en versión original y el resto en doblado, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo el DCP o el formato DCP permite a los cines poder programar sesiones también en la misma sala y el mismo DCP, solo con la KDM diferente, permite proyectar pues la sesión de las 4 y de las 6 en castellano, doblado castellano, y la sesión de las 8 y de las 10 en versión original. Algo que con las copias 35 era casi imposible, ¿no? Porque significaba tener que cambiar las copias y significaba tener que tirar copias diferentes, ¿no? Ahora el mismo DCP, solo cambiando el archivito de subtítulos, te lo permite. Por lo tanto, ahora hay más versión original y más cines que se atreven a eso, a hacer pues un día a la semana o a una sesión en concreto, hacerla en versión original. Pero todavía la versión doblada está ganando y por goleada. Yo creo que no tenemos, no sé, o no los tengo yo, los datos de qué porcentaje de gente ve una película doblada o en versión original en plataformas. No sé. Sé que a estas plataformas se les entregan, pues, si la película está como Valerina, pues doblada al catalán y con subtítulos en catalán, se le entrega las dos versiones en castellano y las dos versiones en catalán. O sea, se les entrega todo para que lo puedan poner y que después el público pueda escoger. Pero no sé qué porcentaje actualmente, no sé. Y en tele supongo que también es difícil saber si una película que está en Movistar Estrenos
saber si el espectador ha escogido verla en doblado o con subtítulos, no sé. Pero Yo sí, creo que no nos pasan esta estos datos, información. pero sí que entregáis subtítulos Entregamos siempre, o subtítulos todo, es siempre. decir, el paquete completo. Sí, sí, la otra cosa es que después no lo quieran poner o no lo quieran poner, pero entiendo que para una plataforma, sobre todo los subtítulos, es un archivo muy pequeño que tampoco tiene un gran peso y es algo que les interesa a ellos también, ¿no? Las plataformas. De Y acuerdo. también para el vídeo, o sea, lo que sí que hacemos siempre, y allí sí que está bajo nuestro control, es la explotación en DVD y en Blu-ray. Allí sí que siempre ponemos las versiones dobladas al catalán o al euskera y las versiones subtituladas de todas las lenguas. O sea, es un contenido que dominamos nosotros, lo hacemos nosotros y allí sí que nos interesa. También ahora, por ejemplo, lo que está haciendo la Generalitat o el Departamento de Política Lingüística en Cataluña es ayudar en doblajes y subtitulaje al catalán no para cine, sino para post-cine, ¿no? Para otras ventanas después del cine, o sea, que sea el vídeo, el VOD y la tele, ¿no? Entonces, películas que en cine solo estrenamos en castellano, dobladas o subtituladas al castellano, sí que después hay esa ayuda para hacerlo para el doblaje y los subtítulos en catalán y después pues, lo metemos en DVD y Blu-ray y las otras plataformas. Cuando doblamos para cine, tenemos que pensar que después doblar para cine y subtitular para cine significa también una obligación de estreno en ciertas salas. Entonces, no doblamos al catalán todas las películas, intentamos que sean 2 o 3 al año y esas películas que creemos que tienen una difusión más grande, que puede llegar a más salas y que también tiene sentido, como decíamos antes, las películas de animación, tiene mucho sentido hacerlo en catalán. Por lo tanto, Ballerina o El malvado zorro feroz ha tenido su versión en catalán y después hay unos baremos que para tantas copias en Cataluña, pues un porcentaje tiene que estar en catalán, ¿no? Y eso tiene sentido, pues, en películas de animación, el último Woody Allen, Wonder Wheel, también, porque cada año las películas de Woody Allen llegan en catalán, películas, pues, a veces sobre literatura, o sea, hay cierto tipo de película que tiene más sentido porque después, al fin y al cabo, tenemos que convencer a los cines para que programen esos DCPs o esas sesiones en catalán, ¿no? Para infantil, todos los cines saben que tendrán ese público acostumbrado al catalán desde pequeños y por lo tanto pues lo haremos en catalán o bailarinas en catalán, no hay problemas, ¿no? Pero para otras películas, a veces, como distribuidor, a veces ya es difícil que un cine te programe una película, si encima le tienes que obligar a que te la programe en catalán, es complicado. Por lo tanto, se opta a aquellas películas, eso, los Woody Allen, que el cine quiere, o películas que sabemos que será fácil, o que el libro ha funcionado muy bien. Si hay un libro que en catalán ha funcionado bien, pues el programador de cine también piensa, hombre, si funciona bien el libro, puede funcionar la película en catalán. Por lo tanto, intentamos para doblaje hacer cada año 2 o 3 películas, lo que es doblaje en catalán para cine, y subtitulado hacemos más porque la obligación del subtitulado en catalán solo es de 3 cines. Entonces, 3 cines en Boscat. Entonces, bueno, pues no es tan complicado. Y sí que lo que intentamos es que sean eso, películas que la lengua sea el inglés, porque eso, de tal forma que si un espectador va al cine a ver una película que es en inglés y se encuentra subtítulos en catalán, bueno, quizá hay muchos espectadores que dominan el inglés, por lo tanto no le afectará menos que los subtítulos sean en catalán o en castellano. Pero imagínate que una película es en chino o en turco y el espectador va a los cines Verdi y es una persona que no domina mucho el turco, no lo dominará, por supuesto, o el chino y el catalán. Entonces quizá puede pensar, ostras, ahora me meto a ver una película que no domino la lengua original y además es en catalán y me cuesta, ¿no? Pero en inglés hay mucha gente que ya más o menos entiende el inglés o está más acostumbrado al inglés. Entonces, pues bueno, seguirá el inglés y si algo le falla o no lo entiende, buscará el catalán del subtítulo, ¿no? Entonces, sí que a la hora de subtitular al catalán es mejor hacerlo de películas en inglés que de películas chinas, turcas o en alemán, que sí que el público, cuando entra a ver una película china, turca o alemana, lee. No estás intentando seguir la lengua original. Por ejemplo, en 2017, por ejemplo, creo que para salas doblamos, yo creo que fueron 2 o 3 películas al catalán y subtituladas fueron 5 o 6 más. O sea que en total fueron unas 7 películas y quizás tenemos 25. Pero intentamos que sean las películas que tenga sentido hacerlo, ¿no? Pero después, lo que comentábamos,
lo que no es cine y es post-cine o son ventanas posteriores, ahí también cada año estamos presentando pues 7, 8, 9 películas que estamos haciendo eso, complementando lo que no se ha hecho en cine, porque no ha habido pues el doblaje o los subtítulos en catalán, lo estamos haciendo para DVD, VOD y tele. Creo que fue Mustang, creo que no sé si la doblamos o subtitulamos al euskera, porque yo creo que sí, creo que el programa lingüístico del País Vasco cada año escoge algunas películas, ¿no? Y Mustang, por sus valores pues, pues educativos y pues fue una de las películas seleccionadas, ¿no? Creo que también Valerina. Entonces yo creo que funciona que escogen algunas películas y entonces proponen al distribuidor pues a hacer los subtítulos y casi lo hacen todo ellos. Es un poco le das la película y ellos hacen los subtítulos, generan el DCP y un poco que lo hacen todo ellos, ¿no? Después sí que nosotros incorporamos para el DVD los subtítulos y doblaje, pero es un poco a partir del programa que ellos tienen, ¿no? Y un poco lo mismo para Galicia, creo que la película fue el mejor verano, no, fue nuestro último verano en Escocia, que la querían probarlo, no sé si después también un poco la película sabían que estaría seleccionada para el canal gallego para el canal gallego de televisión, entonces supongo que fue un poco pues como la querremos para emitir en gallego, pues ya intentamos que también en cines esté en gallego, ¿no? Pero bueno, fue también un poco ellos que nos pidieron de doblarla, ¿no? al gallego. Para el castellano sí. O sea, cuando hacemos subtitulado en castellano, a veces para salas, pero sí que sobre todo para los DVDs y Blu-rays sí que siempre añadimos la versión de subtítulos para sordos y el comentario de audio para ciegos. Esto lo hacemos para el castellano, para el catalán no, ni para el gallego ni para el euskera. Es un coste y tampoco tiene una subvención asociada y bueno, sí, si ya un poco, si ya el doblaje o los subtítulos en catalán normales, o sea, para el público mayoritario ya se hacen en parte por esa ayuda o por esa parte de ayuda que recibes, ya ir a buscar el audio comentario para ciegos en euskera o en catalán. Bueno, sería como ya sería la perfección. O sea, en el momento que estemos buscando esto, significa que ya se ha normalizado totalmente el euskera, el gallego y el catalán en cine y que hay demanda. Y que hay demanda. Y seguramente es complicado. Faltan años, o sea, es un poco paso a paso, ¿no? El castellano ya está totalmente normalizado, lo ha estado siempre, entonces quizás sí que tiene sentido, ¿no? Pero de momento para catalán, euskera y gallego, no, paso a paso. Pensemos que no solo el subtitulaje, sino que es después adaptarlo al medio, ¿no? O sea, para cine, por ejemplo, pues subtitular una película para cine puede costar, no sé, 1.000 euros, 1.200 euros, y después por eso cuando se hace el DCP, hacer una versión, o sea, de DCP en catalán, pues te puede costar 500 euros más, o 600 euros más, o 800 euros más, dependiendo un poco también del laboratorio que utilices. O sea, se hace un DCP en la versión doblada, después lo haces en Bose, en la versión subtitulada en castellano, y si añades la versión catalana, pues es otro coste, y si haces la doblada catalán es un coste, y si haces después la subtitulada catalán es otro coste, ¿no? Son como complementos que tienes que ir pagando, ¿no? Entonces no solo es hacer ese doblaje del catalán o los subtítulos, sino que es adaptarlo al DCP. Al DCP, a la ventana que toque cuando son, o sea, cuando es cine es donde es lo más caro. Hacer un Blu-ray o un DVD, incorporar la versión catalana o los subtítulos en catalán es barato. O sea, pagarás un poquito más, pero porque en el outsourcing estás adecuando pues a que haya la opción de marcarlo, pero es poca diferencia, o sea, no hay un sobrecoste. Entonces sí que cuando haces subtítulos solo para DVD, pues es solo el coste del subtítulo y ese mini coste de añadirlo en el DVD o Blu-ray. Donde sí que hay ese sobrecoste importante es en cine, donde claro, el DCP, pues hacer un DCP en Boscat o en doblado en catalán, pues sí que tiene ese sobrecoste. A ver, entiendo que cuando una distribuidora tiene
tiene el doblaje o los subtítulos en catalán o en euskera o en gallego y los he utilizado para cine, lo más lógico es ponerlos en DVD Blu-ray. O sea, es que si no lo haces es uno, por descuido, por pereza o porque no quieres. Pero es que lo lógico ya lo tienes hecho y ya pagado. lo tienes, o sea, lo tienes hecho y pagado. Es una Entonces, adaptación pequeña. introducirlo allí una adaptación es minoritaria. La otra cosa es que o enviarlo a Movistar o enviarlo a la plataforma. La otra cosa es que digas, es igual, ya me han pagado lo de cine y para el resto me importa poco, pero si tienes un poco de, no sé, de sensibilidad para las lenguas y para el producto, lo lógico es que ya lo tienes, o sea, no tiene ningún coste. Cubre la totalidad. En el caso de cine, cuando estrenas en cine, lo que cubre la ayuda del Departamento de Política Lingüística es hacer los subtítulos, hacer el DCP con estos subtítulos y después si haces un póster para los cines, pues la creación de este póster con el título en catalán y después también necesitas hacer clones de las versiones en catalán. O sea, hay un DCP que tiene la versión en catalán, pues tienes que hacer un clon o enviarlo a los cines, pues este clon para enviarlo a los cines también lo paga el departamento y después, como sabes, los cines para proyectar en DCP se paga un Virtual Print Fee, que es una tarifa que se paga para proyectar. Cuando los cines pasaron del 35 al digital, tuvieron que poner en los cines proyectores digitales, servidores, entonces hubo cines que optaron para pagar ese coste, que podían ser 60, 70.000 euros de poner un proyector digital con su librería, con su servidor en los cines, optaron para hacerlo ellos, pero otros optaron para contratar a compañías o para hacerlo a medias con compañías que se llaman compañías integradoras, que lo que hacían eran adelantar un dinero, era copagar ese proyector. Y entonces, a cambio, cuando se proyectan películas o cuando se estrenan películas en esos cines, en esa sala que tiene el proyector digital, se paga el VPF, el Virtual Print Fee, y entonces eso es un coste que asume el distribuidor. Entonces, cuando estrenas una película, pues acabas pagando para estrenar una película en esa sala en concreto, pues 600, 700, 800 euros, que es un poco lo que antes era el coste de hacer las copias 35, ahora tú no pagas una copia 35, que antes costaba unos 1.000 euros, pagas ese clon del DCP, de ese disco duro, que te acaba costando pues 100 euros, pero después sí que estás pagando, el distribuidor está ayudando a pagar ese dinero que el integrador adelantó para instalar los proyectores y los servidores en los cines. Entonces, estrenar una película pues en Cinesa Diagonal, o en Verdi, o en Aribau, o en el Cinepaz de Madrid, pues al distribuidor le cuesta pues estrenar allí, pongamos 700 euros. Pues ese Virtual Print Fee lo paga el distribuidor y entonces cuando estrenas en catalán, pues ese coste de estrenar en esa sala, ese Virtual Print Fee también lo paga el Departamento de Cultura o el de Política Lingüística, ¿no? O sea, que es hacer el subtítulo, ponerlo en el DCP, hacer el clon de ese DCP, que hacer el clon, te digo, vale 100 euros, y después proyectar en esa sala. Más si haces póster, si haces taller en catalán, o sea, toda la promoción que hagas, no los anuncios, o sea, no los anuncios en TV3 o en ETV, o no los anuncios en periódicos, pero sí lo que es los pósters o la creación del tráiler, esto sí que también lo paga la ayuda. Sí, es el distribuidor, lo que pasa que, como mínimo, yo no sé, supongo que pasa igual en Galicia y en Euskadi, pero en Cataluña cuando haces unos subtítulos tanto para cine como para DVD en catalán, hay un traductor oficial y hay un filólogo oficial que revisan esos subtítulos. O sea, yo no puedo... Del departamento. Sí, o sea, tú contratas al estudio de doblaje de sus subtítulos para que hagan los subtítulos o el doblaje, pero después ese estudio de doblaje o de subtitulaje consulta y acaba pasando por la revisión final de un filólogo del departamento. De tal forma que los subtítulos y doblajes siempre están supervisados por el departamento, al fin y al cabo los pagan. Y después también los títulos escogidos en catalán son títulos que propone el filólogo. O sea que después sí que la última palabra la tiene el distribuidor, pero que eso, mira, por ejemplo, hay una película que estrenaremos ahora en agosto que se llama Vaya Bichos, ¿no?
en su versión castellana. Y entonces para la versión catalana tendrá doblaje al catalán y después para DVD y Blu-ray tendrá doblaje y subtítulos al catalán. Pues el filólogo del departamento nos presentó dos propuestas para el catalán. Era quines bestioles y quins animalons, que en este caso no se parecen mucho a vaya bicho, pero la palabra bicho en catalán no existe como forma de referirse a animales, y entonces pues la traducción al catalán finalmente será quines bestioles, pero para que lo ha escogido el distribuidor, nosotros a partir de las opciones que nos ha pasado el filólogo del departamento, ¿no? Entonces pues finalmente será quines bestioles, cuando en castellano es vaya bichos. Bueno, pues pero lo encarga el distribuidor, pero siempre pasa los controles de calidad del departamento. Sí, en este caso la misma empresa que normalmente nos hace los doblajes o los subtítulos en castellano, pues ya están acostumbrados también a doblar o subtitular en catalán y trabajamos con ellos. O sea, no trabajamos con nadie especial los subtítulos. Después, si esta empresa contrata a un traductor de los asignados o de los que son aprobados por el departamento para hacerle la traducción y el filólogo, ya las empresas ya lo saben. En castellano no hay ningún tipo de revisión. Pero tampoco hay ningún tipo de subvención para hacer los doblajes y los subtitulados. Bueno, pero ya os encargáis de que la calidad... No, claro, después se supervisa, ¿no? Y después, sobre todo las películas que van para cine, pues tienen sus controles en la distribuidora para que no haya ni palabras que no tienen sentido en la versión doblada, ni faltas de ortografía en los subtítulos. Entiendo que lo hace todo el mundo, pero bueno. Imaginamos que sí. Depende de la película. O sea, yo a veces entiendo cuando hay gente que para ir a ver Star Wars o Ant-Man, pues en lugar de escoger la película en versión original en un cine con pantalla pequeña, opté para ir pues a un Kinépolis o a un cine diagonal o a un cine con pantalla gigante y eso, y versión doblada, ¿no? Pero también entiendo que para películas más art house o las típicas películas de nominaciones a los Oscar, de enero o febrero, que es cuando todo el mundo va al cine, es cuando todo el mundo descubre que existe el cine, pues entonces, pues claro, si tienes que valorar si Gary Oldman es un buen Churchill, pues la única forma de valorarlo es viendo la película en versión original, ¿no? Subtitulada. Al catalán o al castellano, pues bueno, lo que decíamos antes, hay mucha gente que ya entiende el inglés y puede seguir la película en inglés, entonces allí, pues seguramente el subtítulo le importa poco y lo que quiere es oír a Gary Oldman a interpretar a Churchill, ¿no? Pero bueno, yo creo que la experiencia del cine sí que es muy importante. Quizá ahora estoy como tirándome piedras contra lo que es habitual, ¿no? Pero oír a las voces originales y ver el trabajo del actor es muy importante, pero hay otras películas donde lo que quieres es ver las naves y por el espacio, o quieres disfrutar de la experiencia más visual que no interpretativa, ¿no? Y entonces, pues bueno, a veces a valorar. Ya lo ideal es cuando hay un cine, pues que, o lo que sería lo ideal, ¿no? Que un Kinépolis o un cine diagonal, pues pusiese en la pantalla grande las películas en versión original, ¿no? Entonces ya lo tendrías todo, ¿no? Pantalla grande, y quizás un poco lo que logra Fenómena, ¿no? Un poco lo que logra Fenómena es pantalla grande, sonido potente y película con subtítulos, ¿no? Entonces un poco allí sí que quizás logran la mezcla, ¿no? De acuerdo. Es importantísimo el trabajo tanto en cine, pero también en televisión, que exista TV3, ETV o la televisión gallega, en las escuelas, en ayudas para periódicos, bueno, en todas las facetas de la vida, ¿no? O sea que es importante. Entiendo que a partir de que la gente salga de la escuela acostumbrado al uso del catalán, euskera o gallego, pues será más fácil que después opten para ver una película con subtítulos en catalán o doblada al catalán, ¿no? Pero bueno, es algo que se tiene que normalizar y se entiende que esto es fácil de ver. Cuando tú estás delante de tu tele yo qué sé, por ejemplo, con Movistar, ¿no? Y ves los 135 canales, de los cuales hay más en inglés o en francés a veces que en catalán, pues y supongo que eso mismo pasa con los canales vascos, que hay ETV2, creo, porque el ETV1 creo que es en español, o uno de los dos es en español. Entonces dices, claro,
de alguna forma se tiene que potenciar, porque si dejamos que todo siga su curso, pues está claro que para que el catalán, ¿no? Si todo lo tienes en Ya lo castellano. tienes. Hay películas y películas, ¿no? Y entonces, pues, hay películas donde el papel o el esfuerzo del actor o de las interpretaciones vale la pena ver en versión original, otras películas, pues quizá no tanto. Después, otra cosa sería qué tipo de lengua es. O sea, también entiendo que hay un público que cuando lo que escucha es inglés, si entiende el inglés o entiende el francés, pues le importa poco y a verlo en inglés, pero si la película es en chino o la película es en alemán, quizás dicen, pues mira, prefiero no tener que ir persiguiendo las letras y seguir cada una de las palabras de los subtítulos y desconectar y dejarme llevar por la versión en castellano, doblada al castellano y no tener que leer, ¿no? Bueno, pues es acostumbrar al espectador. De acuerdo. También es verdad que a veces, por ejemplo, también depende de la película. Las comedias, por ejemplo, las comedias es curioso como con el tiempo y yendo a muchos pases, te das cuenta que una comedia doblada al castellano o una comedia en francés con subtítulos en castellano, la gente ríe más en la doblada al castellano. O como mínimo la gente ríe a la vez. Porque cuando hay los chistes o hay las bromas, todo el mundo recibe la información del castellano a la vez y por lo tanto todo el mundo ríe en el mismo momento. Cuando es con subtítulos, en la película francesa, con subtítulos en castellano, pues hay quien entiende el chiste o la broma del francés y ríe en un momento. Hay quien tarda más porque lo lee más tarde y quien lee lento y todavía tarda más. Entonces hay como las risas se van como difiriendo, ¿no? No es en el mismo momento, pero cuando todo el mundo está oyendo o leyendo la misma versión, entonces como más fácil, todo el mundo ríe a la vez y cuando la gente ríe a la vez o engancha la broma a la vez, parece que se lo pasa mejor, ¿no? O sea, las comedias funcionan mucho por el ambiente de la sala, ¿no? No es lo mismo ver una película, una comedia solo en tu casa, en el sofá, que con 300 personas riendo, ¿no? Entonces, y esas 300 personas riendo en el cine no es lo mismo riendo a la vez que riendo con diferentes, ¿no? Entonces, bueno, a veces las comedias es curioso. Con un drama es diferente, pero las comedias es... a veces el ambiente que hay en un cine con la comedia a veces es mejor. Y después puede ser que hagas un pase de una comedia francesa con subtítulos y consigas que mucho público sea francés. Imagínate que es un pase para la embajada francesa o para gente que son de la Alianza Francesa y que son gente que entiende el francés y todos ríen a la vez y ríen más en el momento que oyen el chiste que no cuando hay los subtítulos, ¿no? En cambio, quizás tú estás allí leyendo los subtítulos y dices, ¿por qué ríen, no? Entonces, como es importante en las comedias esto. A ver, en Europa hay 4 territorios, Alemania, Italia, Francia y España, que doblan las películas. Después, en cada territorio dependerá pues que haya más porcentaje de película doblada o subtitulada, o dependiendo del tipo de película, ¿no? Para viajar, a excepción de estos territorios, pues sí, diríamos que como en la mayoría de países, o que sé, por ejemplo, todos los países escandinavos, Holanda o Portugal, aquí al lado, subtitulan las películas, ¿no? Por lo tanto, seguramente la lengua original es menos importante. La otra cosa es que si en estos países, por ejemplo, Escandinavia, casi todo el mundo entiende el inglés, pues sí que es verdad que va a ver las películas en inglés con subtítulos en danés o en sueco, pero esa gente tiene un dominio del inglés y casi está viendo la película como en su versión original. Entonces, no sé en esos países si llega una película china y tienen que leer subtítulos y dicen, uy, la película es china y tengo que leer, no lo sé. En países como Inglaterra sí que es verdad que, por ejemplo, en Reino Unido sí que ahí no doblan las películas, pero el circuito de cines en versión original es pequeño. Entonces, por ejemplo, las películas francesas en el Reino Unido a veces es muy difícil que se estrenen, porque son películas que en Italia o en España funcionan, pues Intocable, o Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? O Mañana empieza todo. Son películas que en Italia o en España funcionan muy bien, pero funcionan sobre todo porque se doblan. En Reino Unido, los cines normales, los cines sin subtítulos, lo que hacen es programar sobre todo películas en inglés, pero ya son sus películas, o sea, son las películas americanas o las películas que produce el Reino Unido, ¿no? Pero después, cuando llega una película, yo qué sé, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Y se estrena en Inglaterra, en Reino Unido, no la doblarán y por lo tanto solo se estrenará en circuito subtitulado. Ese circuito es de 40 o 50 cines.
Por lo De tanto, acuerdo. ya tiene un negocio mucho más limitado, porque solo llega a esos cines. Los cines que no subtitulan ya tienen sus películas, ya tienen las películas Claro. americanas e inglesas de por sí. Por lo tanto, allí sí que en Reino Unido, pues eso, las películas españolas, francesas o italianas, ya cuando se estrenan solo tienen ese pequeño circuito. En cambio, una película francesa o italiana en España puede tener todo el circuito, porque se dobla y puede llegar a tener, pues estar en 300 cines, ¿no? Pero en Inglaterra nunca estará en 300 cines, solo estará en el circuito de versión original y seguramente es un circuito muy acostumbrado al art house. La comercialización es más Es más limitada. al final. Sí, allí sí, porque allí de por sí la gente está acostumbrada en Reino Unido de ver películas en su lengua original, que es la suya, que es el inglés. En Portugal sí que todo lo subtitulan, por lo tanto en Portugal, si la película es francesa, italiana o inglesa, seguramente importa menos, pero sí que en Reino Unido o en Estados Unidos. En Estados Unidos ya tienen sus películas, entonces las películas internacionales que no habladas en inglés, pues bueno, tienen un circuito mucho más pequeño, ¿no? Yo creo que es de costumbre, o sea, un poco el doblaje entró en este país a partir de, bueno, en la época de Franco, ¿no? Fue un poco cuando se impuso y la gente se ha acostumbrado a ver las películas dobladas. Ahora el problema sería hacer el cambio, ¿no? O sea, si de repente te dicen todo en versión original, subtitulado al español o al catalán, bueno, pues habría gente que continuaríamos yendo al cine igual, pero sí que quizá habría gente, porque estoy pensando en un público más adulto, pues que dirían, ostras, no estoy acostumbrado a tener que leer en el cine. Supongo que al cabo de un tiempo se acostumbrarían, pero sí que habría un momento que habría una brecha y de repente pues la gente dejaría de ir al cine. Por lo tanto, quizá debería ser algo un cambio más sutil, ¿no? Y quizá, claro, es algo que tampoco los gobiernos pueden obligar a los cines a programar la mitad de las películas en doblado y la mitad en subtitulado, ¿no? Entonces, bueno, debería ser algo que poco a poco fuese cambiando. Para el distribuidor es muchísimo más barato subtitular que doblar. O sea, si el distribuidor, si supiese que irá la misma gente doblado que subtitulado, no doblaríamos. Claro, 20.000 o 25.000, depende de la peli, depende de qué actores acabes optando. Hay doblajes mejores y doblajes peores, entonces, pero bueno, pongamos a 20.000. Entonces, claro, es un doblaje que después también se utiliza para todas las ventanas, o sea, para DVD, VOD y teles, ¿no? Entonces, pero si de repente dijésemos, está prohibido doblar en este país, bueno, pues para el distribuidor, digamos, perfecto sí, se acaba consumiendo lo mismo en cine, en DVD, en VOD y en teles. Y después la gente deja de ver las películas en tele y las teles no compran las películas, no se venden DVDs y la gente no va al cine, pero entonces no, prefiero doblarlo. Pero claro, este cambio tiene que ser para las películas familiares o más infantiles seguramente sí, para el resto de películas es más complicado. O sea, pongamos, estrena Woody Allen. ¿El público irá a ver la película de Woody Allen si solo está en castellano? Normalmente sí. Si solo está en catalán, no lo sé. Si están las dos versiones, o sea que el público irá a ver Woody Allen, o irá a ver la película de Spielberg, o irá a ver la película de lo que sea, ¿no? Más que por la lengua, se guían por la película. Entonces nadie deja de ir a ver una película porque no está en catalán, porque no está en euskera. Para los niños, pues bueno, para los niños si están acostumbrados a ver Doraemon en catalán o Bola de Dragón o lo que sea, y pues bueno, a veces sí que es verdad que los niños están acostumbrados a ciertas voces o de ciertos personajes, entonces pues les será más fácil que les guste, o quizá en casas, cuando son pequeños, su lengua habitual o su lengua materna es el catalán, por lo tanto entenderán mejor la película en catalán o en euskera o en gallego. Después, cuando acaben la escuela a los 16 años, pues serán igual de buenos hablando el euskera, el castellano o el catalán, ¿no? Pero sí que quizá un niño de 5 años que en casa o en la escuela está más habituado a hablar en catalán, pues entenderá mejor en catalán la película, ¿no? Cuando hablamos, con una contracorriente, hablamos de doblar y subtitular películas que no son españolas. Estamos hablando de francesas, italianas, inglesas, americanas. Una película española no la doblamos al catalán. Cualquier persona en Cataluña entiende el castellano, por lo tanto no se dobla ni se subtitula al catalán. A no ser que sea una película que hablen inglés, alemán, catalán y castellano, y entonces pues sí que tienes que hacer los subtítulos pues o en catalán o en castellano, porque hay fragmentos en inglés o en alemán. Pero una película,
pongamos, de Almodóvar, pues está en castellano y la película se estrena en castellano. Por lo tanto, la intervención del productor aquí es muy complicada. O sea, a no ser que sea una película multilingüe o una coproducción de varios países con varias lenguas, sino una película, yo qué sé, típica catalana del SCAC, pues si está en catalán y la doblarás o subtitularás para que el resto de España la entiendan, pero la doblas o la subtitularás al castellano. Y si la película es castellana, no la doblas ni subtitulas al catalán. Por lo tanto, el productor poca cosa tiene que hacer aquí. La otra cosa es que empezásemos a producir un montón de películas en inglés. Si produces películas en España en inglés, bueno, pues entonces sí que el productor, quizá no sé si parte de la ayuda que puede tener de Cataluña o de Galicia, donde sea, le pueda obligar pues a subtitular la película o a doblar la película al catalán. Pero bueno, tampoco se hacen tantas películas en inglés en España, ¿no? Normalmente son en catalán, son en castellano o en la lengua de cada zona. Sobre todo lo que decíamos antes, que si se hace cualquier doblaje o subtitulado para cine y ha habido una ayuda del departamento o de quien sea para hacerlo, después esto se utilice en todas las ventanas. O sea, cuando compramos una película, como distribuidora, compramos una película para 15, 20, 25 años, ¿no? Eso significa que la explotación en ese país de esos derechos son de 15, 20, 25 años. Si ese doblaje o subtítulos solo se utilizan durante las 3 semanas, o lamentablemente, o 6 semanas que la película está en los cines, estamos tirando el dinero. Seguramente esta película tendrá una mayor visibilidad pues en todas las otras ventanas, ¿no? No en cine. Entonces, solo que la película funcione en su emisión en televisión, puede ser que lo vean más de 1 millón de personas. En cine quizá lo han visto 50.000 personas o 100.000 personas, ¿no? Entonces, seguramente ese uso, pues sobre todo que se utilice después en DVD, Blu-ray, VOD, televisión de pago y televisión en abierto. O sea, aquí no sé cuántas televisiones en abierto en este país pues pueden, cuando ves una película en Telecinco, en Antena 3 o en Televisión Española, no sé cuántas veces puedes optar por los subtítulos en catalán. Yo creo que las televisiones nacionales, no sé, tendríamos que verlo, ¿no? Pero tendríamos que coger, no sé, cuando Telecinco, quien sea, emita Intocable o emitan, pues, Mustang la 2, que ya lo han emitido, pues ver si había la opción de escoger la versión subtitulada o doblada si existe, ¿no? No sé. Yo en Movistar sí que sé que lo mira más. Las otras, quizá ahora estoy diciendo esto y después iremos a mirarlo y todos lo hacen en catalán, pero no creo, o si no, la otra cosa sería, aparte de que esté, quizás se podía anunciar. O sea, que no cuesta nada. Ser conscientes de que como a veces en los partidos de fútbol, cuando los ves en Movistar o en algún sitio te pone, puedes optar por la versión de audio en catalán, de Cataluña Radio o de RAC1 o en castellano de la COPE o de la SER, ¿no? Pues quizá pues que saliese, pues si quieres optar por los subtítulos en catalán, hazlo, o sea, el botón verde de tu mando a distancia o opta para cambiarlo, ¿no? Si no lo anuncian, es que supongo que no debe estar, pero quizá la solución sería que eso, después las películas donde consiguen, si funcionan, la mayor visibilidad es en televisión en abierto, ¿no? O sea, una película que emite Antena 3 o Telecinco La Sexta en un prime time puede tener 1,5 millones de espectadores. Y quizá la han visto 70.000 en cine, después has vendido 1.000 Blu-rays o 1.000 DVDs y después en VOD ha habido las descargas que ha habido. El pago es limitado, el Pay TV, por lo tanto, donde más se ve es en Free TV. Pues imagínate, solo que consigas que las televisiones nacionales opten para poner subtítulos y doblaje en catalán, euskera o gallego, seguramente allí es donde realmente amortizarías el coste de ese doblaje o subtítulos y donde harías que tenga la máxima visibilidad y el máximo uso.